Hablábamos la última clase de que debíamos de nuevo remitirnos al código fiscal, más que nada para revisar algunas cuestiones generales. Ya recordarán que habíamos tenido una clase anterior en la cual se trató el tema del código fiscal, también muy generalmente. Esta es otra clase porque la exige el plan de estudios sobre ciertos principios que establece el código fiscal. Entonces, pues, ese es el tema que nos va a encargar el día de hoy. Les recomiendo tener a la mano donde apuntar. Es un tema bastante amplio, por lo que les pido tomen sus apuntes. ¿Sale, jóvenes? Entonces vamos a pasar a las diapositivas. Muy bien, jóvenes. El día de hoy nos compete realizar un segundo análisis al Código Fiscal de la Federación, en el cual vamos a retomar algunos puntos que omitimos tocar en la primera clase relativa a el Código Fiscal. Bueno, entonces comencemos. Comencemos por algunos fundamentos, en especial sobre lo que son las definiciones y el principio de la supletoriedad. En primer lugar, durante nuestro actuar dentro del procedimiento fiscal y durante cualquier otro procedimiento en derecho, nosotros tendremos que realizar promociones, entiéndose promociones como precisamente escritos dirigidos a la autoridad. Bueno, pues las promociones en materia fiscal deben tener ciertos requisitos. Estos requisitos pues los vamos a encontrar en el artículo 18 que nos dice que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales pues deberá presentarse mediante un documento digital que contenga firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada son dos archivos que contienen información del contribuyente, entendiéndose como la digitalización de firmas, signos, se le denominan, se olvida el término, pero se refiere a las huellas digitales. Se refiere a las huellas digitales y se refiere a una foto de las retinas. No recuerdo el término. Se las debo, jóvenes. Posteriormente se los dejo ahí en el Classroom. Biométricos. Biométricos, ándale, eso, biométricos. Los datos biométricos del contribuyente, gracias, pues todo eso se traducen en dos archivos. Uno es la firma digital y otro es un certificado, con el cual nosotros vamos a poder firmar documentos digitales a través de la plataforma del buzón tributario o cualquier plataforma del Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda. Bueno, los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas y ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el párrafo tercero del artículo 31, pues no podrán utilizar la firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, pues mediante las reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Actualmente, la mayoría de las promociones, inclusive las notificaciones y comunicados, nos llegan a través del buzón tributario. El buzón tributario es el medio de contacto oficial de los contribuyentes con el SAT.
Generalmente cuando nosotros acudimos ante el SAT a darnos de alta para generar un homoclave, y automáticamente se generará el buzón tributario. Claro que en determinadas ocasiones pues podremos solamente acceder con una clave y una contraseña sin necesidad de firma electrónica. Sin embargo, llegará el momento en que nos veremos en la necesidad de tramitar la firma electrónica avanzada, que también se le llama FIREL. Pero bueno, continuamos. Bien. Antes que nada, ¿alguien tendrá a la mano el código fiscal? Sí, yo lo tengo. Podría revisar el artículo 18, creo que contempla una serie de requisitos sobre las promociones en materia fiscal. Son varias El fracciones. artículo 18 Ajá. dice, toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrán determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso. Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general a las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los documentos digitales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Ándale, 1. esos. El nombre, la denominación o razón social, el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. 2. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 3. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. ¿Sigo? Sí, son varias fracciones. Dice, cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que con un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión de dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico. Hasta ahí, espérame tantito. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita es de que nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos mínimos en nuestros escritos. Esto aplica para cualquier autoridad, jóvenes. También este principio que acaba de leer la compañera de la prevención, lo vamos a ver muy seguido, ¿sí? Porque siempre va a estar el factor humano, jóvenes. Siempre va a caber la posibilidad de que hayamos cometido algún tipo de equivocación. Entonces, ante esa situación de habernos equivocado, pues está la posibilidad de poder rectificar, ¿no? Para lo cual, como lo acabamos de escuchar, en el caso de la materia fiscal, nos van a dar 10 días para poder subsanar aquellas deficiencias en el entendido de que lleva un apercibimiento. Recordemos que el apercibimiento es esta pequeña condición o amenaza que hace la autoridad al respecto de no cumplir algo. Y en este caso, el no cumplimiento de ese subsanamiento, pues conlleva que se tenga por no presentado un escrito. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de no cumplir una prevención y que se nos tenga por no presentado un escrito? Pues inclusive si estamos hablando de términos procesales, pues de que ese término se nos tenga por no presentado, o si es algún tipo de aclaración, se nos tenga por no manifestado nada, ¿no? Entonces, las deficiencias en un escrito pueden conllevar o pueden provocar que tengamos problemas, pues a futuro al respecto de los procedimientos que llevemos ante la autoridad.
Entonces, por eso es importante que pongamos atención a los requerimientos que la autoridad nos diga. Bueno, puedes continuar, Amada, con las últimas fracciones. Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este código no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En todos los casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por los interesados o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar. En el caso de que imprimirá su huella dactilar, las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el servidor de la Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónico. Además, deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas. Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales y estos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada cuando se acompañen a un documento digital. Cuando no se cumplen los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión a dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada. Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva. A lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o aviso al Registro Federal de Contribuyente a que se refiere el artículo 31 de este código, en caso de que la firma no sea legible o no dude de su autenticidad. Las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior se presente a ratificar la firma plasmada en la promoción. Ya hasta ahí termina. Muchas gracias. Pues continuamos, jóvenes. Bueno, el siguiente punto es sobre la representación ante las autoridades fiscales. Bueno, tanto en materia fiscal como en otras materias, como por ejemplo el derecho administrativo, pues no se admite la gestión de negocios. Entendiéndose la gestión de negocios de que terceros actúen en nombre de nosotros. Ahora, la representación de las personas físicas o las personas morales ante las autoridades fiscales se hará pues mediante escritura pública, estamos hablando de poderes notariales, o mediante carta poder firmada. Sin embargo, es necesario hacer la aclaración de que se prefiere las escrituras públicas por el aspecto de la fe que plasma el notario público en los actos. Y bueno, y en el caso de las cartas poder, pues también menciona que podrá ser ante 2 testigos, ratificadas las firmas del otorgante y los testigos ante las autoridades fiscales. Y como ya se dijo, puede ser también ante notario, fedatario público y acompañado de una copia de la identificación del contribuyente o representante legal previo cotejo de su original. Ahora, la representación ante las autoridades fiscales, como ya se dijo, pues tiene que ser de parte nuestra.
En dado caso de que nosotros no podamos acudir a realizar nuestros propios asuntos, tenemos que proveer a alguien de los medios legales necesarios. Ahora, ¿por qué digo que se prefiere a los instrumentos públicos? Porque inclusive dentro de esos instrumentos públicos muchas veces se establece cuáles son las facultades con las que tú puedes actuar en representación de aquella persona. Es decir, si puedes firmar en su nombre o solamente puedes representarlo en ese procedimiento, si puedes accionar algún tipo de recurso, de juicio o de acción para su defensa, o también si solamente eres un representante meramente administrativo o tienes poderes plenos para poder actuar o inclusive actuar equiparablemente como si fueras el contribuyente, ¿no? Ahora, se prefiere las escrituras y los poderes notariales por el aspecto de la facilidad con la que se puede realizar u obtener una carta poder. Una carta poder inclusive podría llegar a ser falsificada. Por eso siempre se tendrá el aspecto de que en algún momento la autoridad fiscal llamará a las personas pues a ratificar las firmas plasmadas en ella. Brenda, ¿te estás durmiendo? Bueno. Bueno, entonces continuamos. Ahora hablemos sobre la supletoriedad. Bien, se le llama supletoriedad a la aplicación de preceptos de una ley en donde otra de una materia relacionada presenta algunas lagunas jurídicas o pues hay ciertas cosas que no se norman de forma debida. Esto se hace precisamente para deducir, subsanar e interpretar las omisiones que puedan existir en las leyes. Ahora, el Código Fiscal de la Federación contiene los principios pues, fiscales positivos generales y ciertas definiciones que se requieren para la aplicación de las leyes de la materia, con perdón de la redundancia, puesto que es supletoria del resto de las leyes fiscales. Así lo establece nuestro artículo primero de nuestro Código Fiscal, que señala que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Ahora, ¿cómo opera la supletoriedad? Se necesitan ciertos requisitos para que nosotros podamos suplir una deficiencia de una ley con las disposiciones de otra ley que de la misma materia o orden jerárquico. Entonces, en primer lugar, necesitamos que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento establezca que aplica total o parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos. B. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar del otro ordenamiento, o aún estableciéndolas, pues no desarrolle o las regule de forma eficiente, sino que el desarrollo sea deficiente. En tercer lugar, encontramos pues de que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley. Es decir,
nosotros tenemos que suplir las omisiones con disposiciones que se encuentren en otras leyes. No podemos suponer o intentar suplir omisiones con cuestiones que no se encuentran legisladas en una ley. Debe de existir el procedimiento o las acciones que intentamos aplicar supletoriamente en la otra ley para la materia y deben de haber cumplido el procedimiento legislativo de creación. Número 4, que las normas aplicables supletoriamente pues no contrarien el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Bueno, ahora, la norma, entendiendo la norma como nuestro código, contempla la supletoriedad en materia fiscal en el artículo 5º. Entonces, procedamos a conocer el artículo 5º. El artículo 5º nos dice, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, el objeto, la base, la tarifa o la tasa. Y en el segundo párrafo nos dice, las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, es decir, en caso de que la norma no lo diga, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Es decir, deberemos buscar entre el ordenamiento de leyes y códigos federales aquellos procedimientos que podamos aplicar en materia fiscal sin que esto sea contradictorio o que vaya en contra de la propia naturaleza del derecho fiscal. Bien, pasando a otro punto, también debemos hablar sobre la no retroactividad en materia fiscal. Esto lo vamos a encontrar en nuestro artículo 6 del código. Ahora, el artículo 6º del Código Fiscal señala que las contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. Es decir, se regirán conforme a la ley vigente en el momento en que se actualizaron o en el momento en que se hizo el hecho imponible. Pero serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Es decir, si la causación fue hace 2 años, el procedimiento se va a regir con las disposiciones actuales. ¿Por qué? Porque se expidieron posteriormente. ¿Sale, jóvenes? Por lo tanto, los impuestos se causan con fundamento en la norma vigente al momento de su causación, pero la norma que rige el procedimiento es la vigente cuando el mismo se lleva a cabo. Es decir, cuando se lleva a cabo el procedimiento. Lo anterior, pues, no implica que las normas procesales en materia fiscal se apliquen en forma retroactiva, pues la norma vigente al momento en que se lleva a cabo el procedimiento es la que debe regirlo. Es decir, no podemos pretender que disposiciones actuales se apliquen a actos que se actualizaron con anterioridad, porque como lo establece la norma fiscal, la ley del momento en el que nace el impuesto va a ser el que lo va a regir. Solamente de manera procesal es la norma actual la que se va a aplicar.
En ese sentido, es importante también hacer referencia al artículo 14 de la Constitución, que señala la garantía de la no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Muy bien, jóvenes. Entonces, con lo que acabamos de decir, vamos a ver este ejemplo. Se realiza una auditoría a un contribuyente en el año 2014, en la que se revisa el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio del 2012. ¿Qué normas se van a aplicar, jóvenes? Que responda alguien que no sea libreros. ¿No los escucho, jóvenes? Bueno, pues entonces sí contesta tú, libreros. Serían las normas del 2012, sin embargo, las procesales, tales como la notificación y cualquier otros actos de manera procedimental, aplicarían las del 2014. Efectivamente, para llevar a cabo la auditoría, pues rige la ley vigente en 2014, que es el procedimiento. Sin embargo, la determinación se aplicará a la ley que fue vigente en aquel momento, es decir, en el 2012. Bueno, muchas gracias, libreros. Continuamos. Bueno, ahora tenemos que hablar de la autodeterminación en materia fiscal. Estamos hablando del artículo 6º, pero los párrafos 2º y 3º. Y ya habíamos hablado un poco de esto, se van a dar cuenta ahorita que empecemos a revisar el tema, ya hablamos un poquito de esto al inicio del curso. Se les va a hacer muy familiar. Bien, cuando hablamos de autodeterminación como regla, nos referimos a que la determinación fiscal consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho generador, es decir, por lo que surge la obligación de pagar una contribución, y la precisión de la cantidad que el contribuyente debe cubrir al Estado por concepto de impuestos. Es decir, la determinación va a correr por cuenta del contribuyente al momento de actualizar el acto que se encuentra señalado como causador de impuestos, ¿sí? Por eso es autodeterminación. Es decir, la autoridad no me lo va a determinar, automáticamente va a determinarse en el momento en que el contribuyente actualiza una disposición que las normas fiscales contemplan como causadora de impuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un electrodoméstico y ese electrodoméstico, la ley lo considera como causador del impuesto al valor agregado, al momento en el que yo lo compro, debo pagar el impuesto al valor agregado. O por ejemplo, en el momento en que yo recibo un salario, pues entonces actualizo el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que recibí un pago derivado de un trabajo, es una renta, entonces debo de pagar el impuesto correspondiente. Bueno, en México, la regla general es la autodeterminación de las contribuciones. Esto es, como ya lo dijimos, que el propio contribuyente precisa la cantidad que debe pagar al Estado. Ya recordarán que inclusive en clases pasadas pusimos un ejemplo de que nosotros debemos llevar nuestra contabilidad, nosotros debemos de saber cuánto vamos a pagar, nosotros debemos de saber todo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos al momento de realizar esas determinaciones de las cantidades
y dentro de algún tipo de auditoría nosotros resulta que no nos cuadran lo que reportamos con lo que en realidad recibimos, entonces podríamos estar ante la actualización de delitos fiscales. Es por eso que en muchas ocasiones se acude a profesionales que se encuentren pues con la experiencia necesaria para poder llevar a cabo aquellas cosas y que generalmente son un contador o un abogado fiscalista. Bueno, en ese sentido, pues el artículo sexto, en el tercer párrafo de nuestro Código Fiscal, pues nos señala que corresponde efectivamente a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la causación. Bueno, también podemos ver los siguientes supuestos, ¿no? El contribuyente autodetermina las contribuciones a su cargo cuando verifica que se ubican en el hecho generador y precisa la cantidad que se debe dar al Estado. Como ya lo vimos, eso es el artículo sexto, que aquí lo tenemos resumido. ¿Sale? Bueno, inciso B, las autoridades pueden ejercer facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como lo acabo de decir, y en su caso determinar las contribuciones omitidas, es decir, los créditos fiscales. ¿En qué artículo lo vamos a encontrar? En el artículo 42, que nos dice que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinar contribuciones omitidas, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades, estarán facultadas para, pues efectivamente, realizar acciones de comprobación. Bueno, inciso C. Si las contribuciones omitidas y determinadas por las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación no se pagan o garantizan, se vuelven exigibles y pueden ser cobradas coactivamente. Recordemos la clase en la que hablamos del poder de coacción del Estado por medio del procedimiento administrativo de ejecución. ¿En donde encontramos eso? En el artículo 65. Que nos dice que las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, pues deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación para tal efecto. También lo encontramos en el artículo 145, cuando nos dice que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Bien, en un cuarto punto encontramos el domicilio en materia fiscal. Eso lo encontramos en nuestro artículo 10. También ya hemos hablado algo de la importancia del domicilio en materia fiscal. Bien, entiéndose como domicilio la residencia de las personas físicas o morales, pues es de vital importancia conocer esto, pues de ella depende el régimen fiscal al que se ven sometidos los ingresos en materia de impuestos. También de esto depende si se tributará por la totalidad de ellos en un lugar o solo por determinados ingresos obtenidos en un establecimiento, porque recordemos que puede haber ciertos incentivos fiscales o exenciones dependiendo del lugar en donde se encuentre la empresa. Bueno, con respecto de las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana,
que constitucionalmente tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos del lugar donde estos residan, pues se considera como una presunción que siempre pues serán residentes en algún lugar del territorio nacional. Con respecto de las personas, no, esta está repetida la diapositiva, qué raro. Bueno, hablemos del domicilio. El domicilio puede ser lo que ya dijimos, pero puede ser también voluntario, legal, contractual o convencional, múltiple o lo que nos atañe en este momento, un domicilio fiscal. Veamos rápidamente los tipos de domicilios que existen. Cuando hablamos de un domicilio voluntario, hablamos pues de que se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con el ánimo de permanecer en este. Cuando hablamos de un domicilio legal, pues hablamos de el lugar donde la ley fija la residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presencialmente. También podemos hablar sobre un domicilio contractual o convencional, que es aquel fijado por la persona en sus contratos. Designa un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen o para determinar el tribunal competente en razón de territorio. También podemos hablar de un domicilio múltiple, que es cuando una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares. La legislación de los países habitualmente la considera como domiciliada en cualquiera de ellos, pero si se trata de actos que tienen algún tipo de relación especial, pues aquel será el domicilio de la persona. Y el domicilio fiscal, que es un elemento de suma importancia en materia tributaria, porque desde que una persona pretenda darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT, pues será necesario que sepa, señale, y yo agregaría que compruebe correctamente este elemento del domicilio para efectos fiscales. Ahora, de acuerdo con nuestro código fiscal, el artículo 10 considera el domicilio como cuando se realicen actividades empresariales, se considerará como tal el local en que se encuentra el principal asiento de su negocio, tratándose de personas físicas. Bien, continuamos con el artículo 10, inciso A, cuando realizan actividades empresariales en el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Inciso B, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Inciso C, únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, pues el domicilio será su casa habitación. Y en el caso de las personas morales, cuando sean residentes en el país, será el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. También, si se trata de establecimientos de personas morales y con residencia en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de que sean varios, será el local donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o su defecto el que designen. Bueno, hablemos en un quinto punto sobre la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza es un concepto como tal no definido ni en la ley del impuesto sobre la renta, ni tampoco en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, para poder definirla o entenderlo, podremos auxiliarnos de dos definiciones. Fuente, que es el lugar donde brota una cosa, y riqueza, que es la suma de todos los bienes económicos disponibles en un lugar y en un momento determinados.
Entonces, con lo anterior podemos decir que la fuente de la riqueza es el lugar en el cual existe o se genera la causa o motivo de una riqueza transmitible o transmisible de una persona a otra, independientemente del lugar de celebración del acto de transmisión. Ahora, esto lo podemos encontrar en la ley del impuesto sobre la renta a partir del título quinto. ¿Por qué hablamos sobre la fuente de la riqueza? Porque precisamente esto es lo que va a gravar el derecho fiscal. Va a gravar las fuentes de generación económica, los medios a través de los cuales los contribuyentes van a llegarse de recursos. Entonces son esas fuentes de riqueza las que son materia de causación y actualización de impuestos. En un sexto punto vamos a encontrar la responsabilidad solidaria. La vamos a encontrar en el artículo 26 de nuestro Código Fiscal de la Federación. Ahora, es importante debido a que es un principio que vamos a encontrar muy recurrentemente, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad solidaria, pues debemos distinguir entre aquel que realiza el hecho o al cual este hecho es atribuible por naturaleza o como propio, es decir, como de que lo generó, de todos aquellos otros a los cuales la responsabilidad por el impuesto deriva únicamente de un precepto legal que así lo establece. Ahora, el contribuyente es el sujeto pasivo por deuda propia, en tanto que el responsable solidario responde con su propio patrimonio de las obligaciones de los contribuyentes. Es decir, el contribuyente es el que acciona el acto y va a obligar a otro a responder subsidiariamente por aquella actualización. Ahora, por lo que concierne al fenómeno de traslación jurídica del impuesto, debe señalarse que se entiende por traslación del impuesto el proceso por medio del cual el sujeto señalado por la ley como causante, es decir, la persona sobre la cual se establece el impacto del impuesto, obliga a otras a cubrirlo. Sí, a esto se le llama traslación económica o jurídica. Ahora, veamos un ejemplo. ¿Sí? Dentro del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Fracción primera, enajenen bienes. ¿Sí? Enajenar significa vender. Entonces, el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran esos bienes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tablita en la cual vamos a encontrar distintos sujetos dentro de las relaciones tributarias y del otro lado vamos a ver los efectos de la responsabilidad solidaria, ¿no? En el aspecto de retenedores y recaudadores de contribuciones a cargo de los contribuyentes, pues aquella responsabilidad va a ser hasta por el monto de las contribuciones. Los obligados a efectuar pagos provisionales por cuenta del causante, pues hasta por el monto de aquellos pagos. Los liquidadores y síndicos, que ya los conocimos en la clase que vimos de concursos mercantiles, pues por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o en quiebra, así como de las que se causaron durante la gestión. No aplica si la compañía exhibe pues el aviso de liquidación que se presentará cuando de inicio al ejercicio de esta, pues dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se presente la declaración del año concluido. Y también pues la cancelación del RFC por liquidación total del activo. Y aquí tenemos pues los fundamentos tanto del Código Fiscal como también el aspecto de la cancelación.
Ok, continuamos. Cuando hablemos de directores, gerentes y administradores, o de cualquier persona que tenga conferida respecto a las personas morales la dirección o administración única de la gerencia general, pues aquella responsabilidad será en la parte del interés fiscal no garantizada con los bienes de la corporación que dirigen. Y aquí es uno de los momentos en que pues se puede inclusive eh, responder con los bienes propios. Bueno, entonces hablábamos que pueden ser causadas o no retenidas por dichas personas durante su gestión, pueden ser contribuciones que debieron pagarse o enterarse durante un lapso y que también cuando la empresa pues no esté inscrita en el RFC, cambie su domicilio sin dar aviso y no lleve la contabilidad o la destruya antes del plazo que la ley contempla. Y también en el caso de que se ocupe su domicilio fiscal sin dar algún tipo de aviso. También tenemos, por ejemplo, en el aspecto de los adquirentes de negociaciones, pues va a ser al respecto de lo que se encuentren adquiriendo, pero sin exceder el valor pues de lo mismo, ¿no? En el aspecto de los representantes no residentes en México, pues hasta el monto de aquellas contribuciones. En el caso de tutores y de quienes ejerzan patria potestad, pues por el monto de las contribuciones a cargo del representado. En el caso de legatarios y donatarios, pues desde las obligaciones fiscales generadas en relación con los bienes legados o donados hasta por el monto de estos. También, pues, los sujetos que manifiesten su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria, pues, en los términos en que ellos manifiesten la responsabilidad que van a adquirir, ¿no? En el aspecto de terceros garantes de un interés fiscal, pues hasta por el valor de los bienes dados en garantía. En el caso de socios y accionistas, y por las contribuciones causadas relacionadas con las actividades de la sociedad, pues en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con sus bienes, perdón, con los bienes de la empresa, cuando ésta pues no es inscrita en el RFC, cambie su domicilio sin dar aviso o lleve una contabilidad oculta o la destruya antes del tiempo que contempla la ley fiscal. En el aspecto de las sociedades, pues la responsabilidad es que inscriban en el libro de acciones o partes sociales a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido o enterado el impuesto sobre la renta por el enajenante de bienes o reciben copia del dictamen respectivo y en su caso la copia de la declaración en que conste el pago del impuesto correspondiente. En el caso de las compañías escindidas por las contribuciones causadas por la transmisión de activos o hechas con anterioridad a la extinción y la responsabilidad no podrá exceder la del capital de cada una de ellas. En el caso de las empresas residentes en México, pues hasta por el monto de las contribuciones. Y en el caso de personas que residen en el extranjero, pero que presten servicios personales o independientes cuando pues sean pagados por residentes, pues hasta por el monto del impuesto causado. Y en el caso de alguna sociedad que administre a los propietarios de los inmuebles a efectos del servicio turístico de tiempo compartido, pues hasta por el momento de las contribuciones que hayan sido omitidas. En el aspecto de asociantes, respecto de las contribuciones causadas por actividades realizadas mediante la asociación en participación, pues en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado por los bienes de la misma, y si la asociación incurre en cualquiera de los supuestos señalados para la empresa tratándose de socios o accionistas, la responsabilidad pues no excederá de la aportación hecha durante el periodo o la fecha en que se trate. Bueno, en un séptimo punto
vamos a hablar de las devoluciones de las contribuciones. Pero antes, ¿qué hora es? ¿A qué hora terminamos? 5:20. 5:20. Ok. Si nos da tiempo de terminar. Ok, entonces voy a pasar. Ahora no quiere, ahí está. En el último punto vamos a hablar de las devoluciones de las contribuciones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Bien, en el derecho, perdón, es el derecho que tienen los contribuyentes de recuperar las cantidades que hayan pagado indebidamente al servicio de administración tributaria, así como de los saldos a favor que resulten en sus declaraciones siempre que se hayan determinado correctamente y conforme a lo previsto en las disposiciones fiscales, es decir, en nuestro artículo 22 de nuestro Código Fiscal. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar la devolución? En primer lugar, las personas físicas y morales que hayan presentado declaraciones con cantidades a favor en algún impuesto o pagado cantidades indebidamente o que no hayan compensado o acreditado dichas cantidades al momento de solicitar la devolución según sea el caso. Número 2, tratándose de impuestos retenidos, la devolución se efectúa directamente a los contribuyentes a quienes se les haya retenido el impuesto correspondiente. Y la devolución por pago indebido del impuesto al valor agregado, es decir, el IVA, y del impuesto especial sobre producción y servicios, se efectúa a las personas que realmente pagaron el impuesto al momento de adquirir un producto o un servicio de que se trate, siempre y cuando no lo hayan acreditado y no haya concluido la obligación que tiene el SAT para devolverlos. Es decir, 5 años, que ya lo vimos también en la clase pasada. ¿Cuánto tarda una devolución? Bueno, cuando se solicite la devolución, esta pues debe efectuarse dentro del plazo de 40 días hábiles, siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, siempre y cuando se haya cumplido, entre otros requisitos, para el caso del depósito en cuenta o anotar en la solicitud la devolución de los datos, en la solicitud de la devolución, perdón, se hayan anotado los datos del banco y el número de cuenta. Y también se debe proporcionar la cuenta clave, que es la clave bancaria estandarizada. Esto para efecto pues de realizar transferencias electrónicas. Bueno, y el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución pues es de 20 días. Ahora, al respecto de la devolución, personalmente, las solicitudes de devolución por montos iguales o menores a 13,970 pesos de contribuyentes personas físicas que no cuenten con firma electrónica avanzada y cuyo origen de la devolución sea saldo a favor o pago de lo indebido, y solicitudes de devolución de personas físicas y morales cuyo origen de la devolución sea a resolución o sentencia, sea por misiones diplomáticas o sea por organismos internacionales o extranjeros sin establecimiento permanente. Cuando se actualicen estos datos, pues la devolución podrá darse pues personalmente. Y por internet, los contribuyentes que soliciten su devolución deben hacerlo a través del formato electrónico de devoluciones disponible en el portal del SAT. Ahora, ¿cuánto tiempo se tiene para solicitar la devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido? La obligación de la autoridad fiscal de devolver saldos a favor o pagos indebidos
prescribe en un plazo de 5 años, ya lo habíamos visto, a partir de la fecha en que se pudo o que pudo ser legalmente exigida, es decir, en los mismos términos y condiciones en que prescriben los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Y ahora sí hemos terminado la sesión del día de hoy. Como acabamos de ver, vimos cuestiones del Código Fiscal de la Federación que no habíamos visto durante la primera clase relativa a este tema. Al respecto del último tema, que es el de la devolución, es importante mencionar que el proceso para determinar la devolución de impuestos y del pago de lo indebido debe de ser hecha de forma muy meticulosa, debido a que como estamos hablando de devolución de activos que son necesarios o que pueden llegar a ser necesarios para el Estado, la respuesta inmediata a una indebida determinación de lo que nosotros consideramos como concerniente a devolución puede ser inclusive una auditoría. Y dentro de aquella auditoría pues podrían llegar a haber dificultades para el contribuyente, ¿no? Y al respecto de los demás puntos, pues son cuestiones generales que si bien ya habíamos visto o mencionado, pues era necesario tomarlas un poco más a fondo. Y como ustedes se dieron cuenta, había cuestiones que ya habíamos visto, cuestiones que ya eran familiares para ustedes, pero pues de que era necesario verlas el día de hoy. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues podríamos dar por cerrada la clase de hoy. ¿Ninguna? Ok. Maestro, los ministerios públicos, los notarios públicos también podrían entrar como un agente subsidiario o solidario, en este caso de una obligación primigeniamente incumplida. Lo comento porque, por ejemplo, cuando se da una enajenación de una compraventa, tengo entendido que los que tienen que determinar cuál es el impuesto a causar, en este caso son los notarios, y en caso de incumplimiento se van contra los notarios. Pues serían responsables solidarios solamente hasta por el monto de la contribución o del monto de la contribución que se actualizó, tal como lo veíamos en la tablita, ¿te acuerdas? El sujeto y la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria del notario sería solamente hasta por el monto de la contribución que se debió haber actualizado. Ah, ok. Esa era mi única duda, maestro. Sí, efectivamente. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, pues jóvenes, ya con esto llegamos al final de esta clase y solamente recordando lo que les decía previamente a la clase del día de hoy, con posterioridad voy a subir la clase de fianzas, que es la que correspondía, y pues estamos en contacto, jóvenes. Cualquier duda ya tienen mis medios de contacto, estamos en el Classroom y pues cuídense mucho, jóvenes. Si van a salir a lo del Buen Fin, usen cubrebocas, usen todos sus medios de protección y pues nos estamos viendo para el siguiente fin de semana, ¿sale? Hasta luego, jóvenes. Adiós. Adiós, hasta luego.